Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Hola. ¿Me escuchan bien? Porque es que hoy no traje los audífonos. Estoy con el audio de la computadora. Sí, licenciado, si le escucha bien. Sí, se escucha bien. Ok. Bien. Hoy vamos a iniciar con lo que es C++. En primer lugar, lo que vamos a hacer es aprender a pasar un pseudocódigo a C++. Este código yo lo voy a subir. Y si ustedes se fijan, aquí dice compilador en línea que se usará en la clase. Entonces aquí está el enlace para entrar al compilador. Vamos a ver si nos da chance hoy de poder probar este compilador. Primero entendamos de lo que trata el pseudocódigo. Nos dice algoritmo vendedores y hay una definición de constantes. Tenemos definidas dos constantes por comi con un valor de 0.12 y sueldo base con un valor de 5.000. Después tenemos la parte de la definición de las variables. Hay una variable que es de tipo cadena, no vendedor, y las demás son variables de tipo real. Ventas, sueldo base, comisión, sueldo bruto, impuesto, sueldo neto, real. Ahora nos vamos a la parte de la entrada de datos. Se va a solicitar que se ingrese el nombre del vendedor y las ventas que realizó. Aquí el ejercicio trata de determinar cuál es el sueldo neto de esta persona. Una vez que se han ingresado los datos, tenemos el cálculo de la comisión que se le va a pagar al vendedor. Y esto resulta de la multiplicación de las ventas que realizó esta persona por el porcentaje de comisión, que es un valor constante. Una vez que se obtenga el valor de la comisión, vamos a determinar el sueldo bruto. El sueldo bruto es el sueldo que existe antes de aplicar las deducciones. Sueldo bruto es la comisión que hay que pagarle al vendedor, le vamos a sumar el sueldo base. El sueldo base es un sueldo fijo que siempre se le va a pagar al vendedor. Ahora, hay una deducción que es la deducción de impuesto, pero no puede darse el caso de que a esta persona no le toque pagar impuesto. Todo depende de cuánto sea su sueldo bruto. Así que entramos a una condicional y evaluamos. Si sueldo bruto es mayor a 15.000, entonces vamos a calcular el impuesto IMP igual al sueldo bruto por 0.05. Significa que el impuesto es el 5% del sueldo bruto. Ahora, si no cumple con la condición impuesto cero, o sea que no se le va a deducir impuesto. Finalizamos la condicional y el último cálculo tiene que ver con el sueldo neto. Sueldo neto es el sueldo bruto, pero restándole la deducción del impuesto. Ahí hemos llegado al final de los cálculos y lo que vamos a hacer es la salida de datos. Estamos dándole salida a los datos sueldo bruto en la primera línea, el impuesto y por último el sueldo neto. Bien, y fin del algoritmo. Este es todo lo que va a hacer el pseudocódigo y es lo mismo que nosotros vamos a implementar en el lenguaje C++. Antes que de pasar al lenguaje, quiero que revisen el pseudocódigo por si tienen alguna duda.
¿Tienen consultas? Ok, entonces sí les voy a decir que si me quieren hacer alguna consulta o una pregunta, mejor usar el chat, porque la verdad es que yo a ustedes no los escucho muy bien. Bueno, si no hay consultas, entonces pasemos a la implementación en un lenguaje. Ustedes saben, el pseudocódigo es un algoritmo. Los algoritmos tienen como objetivo plasmar la lógica que va a llevar un programa. Bien, más no es un programa. Entonces, con esta lógica nosotros partimos de ella y desarrollamos nuestro código en cualquier lenguaje de programación. En este caso, pues vamos a ver C++, porque es un lenguaje que nos permite dar, como quien dice, nuestros pininos en el área de programación, a la hora de aprender cómo compilar y realmente cómo programar. La parte de programar no solo involucra la parte lógica, que es lo que nosotros hemos estado viendo, sino que muchos aspectos que van a tener que ver con el paradigma de programación que nosotros estemos utilizando. C++ tiene un paradigma estructurado. ¿Qué significa esto? Que un proceso va después de otro. Es una forma secuencial. Una instrucción va después de la otra instrucción. Se identifica lo que es un inicio y un fin de los procesos, ¿bien? En el pseudocódigo. Entonces, C++ nos permite seguir bajo el mismo esquema. Cuando ustedes vayan avanzando en las clases de programación, van a ir viendo otros paradigmas, ¿verdad? Que ya se ajustan más a lo que es la vida real. Más sin embargo, la parte lógica que se refiere al uso de constantes, al uso de variables, a lo que es lectura de datos, a las estructuras de control como los ciclos, como la toma de decisiones, esas están presentes en cualquier lenguaje y por eso son las que se aprenden en la clase de metodología. Se aplican a cualquier lenguaje en el que uno pueda pensar. Bien, yo estoy utilizando colores acá para que ustedes puedan identificar bien qué bloque que está en el pseudocódigo está presente también en el lenguaje C++. Por ejemplo, yo tengo aquí en mi pseudocódigo la definición de constantes. Lo puse como de un color moradito. Pero también tengo la definición de constantes en C++. Por eso lo puse del mismo color moradito. Y entonces ustedes ahí van a ver, van a apreciar cómo se hace en el pseudocódigo y cómo se implementa en C++. ¿Ok? Ahora, lo que está en color negro, por ejemplo, estas áreas de acá, ya son propias del lenguaje, no están presentes en el pseudocódigo, ya forman parte de la sintaxis del lenguaje. Bien, y las vamos a aprender a utilizar. Ok, revisemos desde la primera línea. Podemos ver que realmente las dos primeras líneas que tenemos acá, bien, tienen algo en común y es el uso de esta instrucción. Numeral include. Tengo dos líneas que comienzan con numeral include. Antes de seguir, estamos viendo la estructura básica de un programa en C++. Lo mínimo que debe de contener un programa para funcionar, porque se le pueden implementar muchas más cosas, pero eso no es tema de esta clase. Bien, nuestros pseudocódigos, que son sencillos, los vamos a implementar acá. Ya después ustedes cuando avancen en la carrera van a ver otro tipo de estructuras y de instrucciones que se deben de incluir. Pero nosotros vemos lo mínimo, lo básico. Bueno, en el caso de numeral include, ¿ven? Hay dos líneas y la única diferencia es lo que aparece entre estos símbolos menor que y mayor que. Eso es lo que cambia. Bueno, la sentencia numeral include nos sirve para incluir en nuestro código librerías de trabajo. Entonces estoy incluyendo dos librerías. La primera se llama IOStream. Y aquí estoy colocando lo que significa. I de input. Input significa entrada.
La O de output. Output significa salida. Y la palabra stream significa flujo. ¿Ok? Entonces, esto se refiere al flujo de entrada y salida de datos. Bueno, ¿qué es una librería de entrada y salida de datos? Bien, los compiladores, cuando nosotros trabajamos con ellos, ya sea compilador en línea o ya sea un compilador que nosotros vayamos a instalar en nuestra computadora, es como una unión de varios componentes. Bien, uno de los componentes son las librerías. Estas librerías lo que contienen es el comportamiento de las instrucciones que nosotros vamos a utilizar. Ejemplo, ustedes se preguntan, si yo le indico a un programa que ya estoy implementando en una computadora que haga una acción de lectura, yo solo le voy a dar la instrucción. Remitámonos a que fuera la instrucción leer, porque todavía no sabemos cómo se llama en C++. Entonces yo le digo, lea el nombre del vendedor. ¿Cómo va a saber la computadora lo que significa leer? O sea, internamente para la computadora, ¿qué acciones debe de realizar para poder hacer una lectura? Tiene que capturar el valor que nosotros escribimos, colocarlo en un espacio de memoria y ese espacio de memoria identificarlo o enlazarlo con la variable. ¿Ven? Entonces son varias cosas que tiene que hacer, ¿ven? Ante la instrucción que está ejecutando en ese momento. ¿Cómo sabe cómo hacerlo? Pues porque ese comportamiento de la instrucción leer está contenido dentro de esta librería. Es como que si leer tiene asociado un código a esa instrucción y ese código le indica qué es lo que va a hacer cuando nosotros usamos la instrucción. Ese código existe dentro de la librería IOString. Por eso esta librería es de uso obligatorio. Yo puedo, si no necesito, ya vamos a ver qué es string, eliminar esa línea que estoy sombreando. Pero no puedo dejar de incluir la librería IOString porque nuestro programa funciona, ¿verdad?, con datos de entrada y también hacemos salida de datos. Entonces, esto es algo obligatorio. Bueno, ahora miremos la siguiente librería que estamos incluyendo. Tenemos una segunda línea de numeral include y la librería que estamos nosotros incluyendo se llama string. String en inglés significa cadena. Y vamos a poner igual, utilizo la doble pleca para hacer comentarios en el código. String es cadena. ¿Ok? Entonces es lo mismo que yo tengo acá, cadena. Si yo lo traduzco al inglés, string. Estoy incluyendo el uso de una librería que se llama string. ¿Por qué debo de incluirla? Porque yo voy a tener una variable que es esta, el nombre del vendedor, que es una cadena de caracteres. Y C++ me indica que yo, cuando utilice datos que son de tipo cadena, debo de incluir la librería, ¿m?, que le ayuda al compilador a trabajar con estos tipos de datos. Bien, entonces resumo. Incluyo siempre, siempre la librería IOString para que me ayude a manejar el flujo de entrada y salida de datos. Y cuando necesite trabajar con variables que son de tipo cadena de caracteres, voy a incluir la librería string. La sintaxis es tal como ustedes la ven. Miren, numeral include y el nombre de la librería obligatorio se tiene que incluir entre los símbolos de menor que y mayor que. Bueno, ¿tienen consultas hasta acá? No, Lee. Recalco, lo que está en color negro es porque es propio de C++ y no tiene equivalencia en el pseudocódigo. Ahora, vamos a la siguiente línea. Dice using namespace std. Bueno, esto es un espacio de nombres, es la traducción, espacio de nombres. Y aquí
usando el espacio de nombres STD. Bien, el espacio de nombres STD significa que hay una clasificación. Vean que en C++ hay más de una instrucción para hacer entrada de datos. Hay más de una instrucción para hacer salida de datos. Pero yo voy a utilizar específicamente una para hacer entrada y una para hacer salida. ¿Mm? Entonces, ¿dónde están contenidas estas instrucciones? En el espacio de nombres STD. Bien, esto tal vez es un poco confuso. Voy a explicarlo de esta manera. Yo en mi programa voy a hacer entrada y salida de datos. Ese es el concepto. Bien, puede ser que haya 10 instrucciones en C++ para hacer entrada de datos, pero lo que yo estoy indicando en este punto es que mi programa va a tener entrada de datos y va a tener salida de datos. Pueden haber 10 instrucciones, 10 formas de hacer un leer, 8 formas de hacer un escribir. Pero lo que yo estoy diciendo ahí en esa línea include es que yo ocupo hacer entrada y salida. Ahora, cuando yo pongo using name std es porque le estoy indicando que voy a utilizar cierta instrucción para leer y cierta instrucción para imprimir. Eso es lo que significa. Entonces él me va a dar permiso para poderlas utilizar. Ya vamos a ver el equivalente que voy a usar a leer y escribir. Bueno, entonces ahí está, también obligatorio. Using namespace std. Bien, vamos a ponerle un comentario. Usar libre espacio de nombres para, aquí les voy a poner, aunque todavía no saben lo que significa, para sin y para count. Estas son instrucciones. Ahorita las vemos. Ahora, teniendo todo esto, incluyendo las librerías y el espacio de nombre, sí ya voy a empezar con mi código. Bien. Para empezar con mi código, lo primero que voy a colocar es lo que ustedes están leyendo acá. int main y paréntesis. Ojo, depende del compilador, porque hay un montón de compiladores de C++. Depende del compilador, puede que en estos paréntesis haya algo. O puede ser que aquí aparezca en lugar de int otra palabra, por ejemplo, void. Bien, el asunto es que main, esto que está aquí, hace referencia al código principal de mi programa. Entonces, lo mínimo que yo debo de tener para programar es main. ¿De acuerdo? Ahora, no se preocupen por esto. La mayor parte de los compiladores automáticamente que ustedes dicen crear un programa nuevo, ya les incluye todo esto. O sea, el IOString, el espacio de nombres y el main ya se los incluye. Ustedes no lo tienen que escribir. Pero sí es necesario que ustedes sepan para qué sirve cada uno. Si por cualquier cosa ustedes borran una línea, ustedes tienen que saber qué es lo que hace falta y completar. Bueno, después de escribir o de tener esta línea main indicando que se empieza con las instrucciones del bloque principal del programa, voy a abrir llaves. Poner aquí comentario, bloque principal del programa. ¿Sí? Si yo solo estoy programando en main, el programa me va a funcionar. Bien, porque es lo mínimo que debe de contener. Entonces, después de tener la línea main, yo abro llaves. Las llaves, abrir llaves, indica inicio del código. Entonces, yo estoy diciendo inicio de las instrucciones de main, porque estoy en main ahorita. Bien, entonces, ¿a dónde inician las instrucciones de main? Donde se abren llaves. Y ahora sí, empiezo yo a implementar lo que tengo en mi pseudocódigo y colocarlo en C++. Veamos. En el pseudocódigo lo primero que había era las constantes. ¿Cómo se declaran constantes en C++? Aquí tenemos las líneas. Para declarar una constante en C++, yo tengo que poner la palabra const en primer lugar, de constante, ¿ven? Ahora acá, en segundo lugar, yo tengo que identificar al tipo de dato de la constante. Aquí sí,
En el pseudocódigo no era necesario poner tipo de dato, pero acá en C++ me lo está exigiendo. El tipo de dato es float. Float es uno de los datos de tipo real que hay en C++. ¿Por qué float? ¿Por qué un dato real? Porque miren el valor, 0.12. Es un dato real. Así que float, ¿bien?, es uno de los equivalentes a real. Digo uno porque hay varios tipos de datos real en C++, no solo el float. Después de esto, yo tengo el nombre de la constante, porc-comi. A continuación, yo tengo que indicar cuál es el valor de la constante. Punto 12. Pero miren el símbolo que estoy utilizando. Ya no utilizo la flechita, porque eso es propio del pseudocódigo. Ahora estoy utilizando el símbolo igual. Ahí sí que tenemos que respetar de forma obligatoria, porque si yo me equivoco en un símbolo, error de sintaxis y el programa no se puede ejecutar. Así que voy a utilizar el símbolo igual para asignarle valor a una variable o a una constante. Así que estoy diciendo, la constante de tipo float, que se llama porc-comi, tiene un valor de 0.12. Eso es lo que significa. Y al final cierro la línea de código con punto y coma. Este es otro aspecto que es obligatorio. Cada instrucción, y recalco, cada instrucción, no cada línea, cada instrucción se cierra con punto y coma. Obligatorio. Ahí está la primera constante. Ahora nos vamos con la segunda constante, el sueldo base. Definámoslas. Aquí está. Constante. ¿De qué tipo? Float, el equivalente a real. ¿Cómo se llama la constante? Sueldo-base. ¿Qué valor va a tener la constante? Un valor de 5.000. Cierro la instrucción con punto y coma. ¿Ok? Revisen, por favor, por si hay alguna pregunta. El dato float se utiliza solo cuando es decimal. Es uno de los datos, uno de los tipos de datos que hace referencia a un numérico real. Por ejemplo, tenemos el float, bien, tenemos otro que se llama double. Miren, por ejemplo, aquí lo voy a escribir y después lo borro. Float es un dato de tipo real. Double también es un dato de tipo real. O sea que hay varios datos de tipo real en C++. ¿Por qué varios? Porque la diferencia radica en el espacio de memoria. Float es un dato más pequeño, es un dato real, pero más pequeño. En cambio, double ocupa más memoria que el dato de tipo float. Entonces, eso, si yo necesito trabajar con cantidades muy grandes o que tienen mucha precisión, precisión se refiere a la cantidad de decimales que hay, entonces trabajo con un double. Pero si el dato real que yo estoy manejando es un dato normal, pequeño, no son cantidades enormes, lo puedo trabajar como un float. Entonces, la diferencia es cuánta memoria se le asigna. Bien, vamos con las variables. Voy a cambiar esto. Antes de que se me olvide, C++ es sensible a las mayúsculas y minúsculas. No es lo mismo escribir algo con mayúsculas a escribirlo con minúsculas. Si yo defino una variable así utilizando solo minúsculas, tengo que respetar eso. Por ejemplo, la n de nom. No se vale ponerle en mayúscula después, porque no va a identificarlo como la misma variable y les va a dar un error de sintaxis. Listo. Ahora, tenemos aquí las variables y la primera es el nombre del vendedor. Aquí no ponemos encabezados de const ni de var. No hay encabezados. Nos vamos directamente a la definición. Ok, tenemos, vean, les había dicho que string significa cadena. ¿Qué variable de tipo cadena quiero yo definir? Non vendedor. Final de la instrucción, coloco punto y coma. Entonces, esta línea de acá es esto.
Pero en C++ utilizamos la forma 3 para definir las variables, en donde dice que el tipo de dato va primero. Aquí no hay, yo no puedo elegir forma para definir las variables, solo hay una forma. Primero va el tipo de dato y después el nombre de la variable. Ahora tenemos las variables de tipo real. ¿Okay? ¿Cómo se llama el tipo real en C++? Float. Y están todas las variables, ¿ven? Miren. Y al final coloco punto y coma. Entonces, hasta este punto ya hemos definido todas nuestras constantes y variables. Revisen. Todas las variables se separan así por coma, no hay que hacer individualmente. En esto, no, sí lo puede hacer perfectamente. Usted puede tener una línea por cada variable, float ventas, y en la siguiente línea float comisión, y en la siguiente línea float SB. Sí puede hacerlo, no hay ningún problema, pero es más sencillo hacerlo así. ¿Ve? Si tiene varias variables que son del mismo tipo, entonces póngalas en la misma línea. Seguimos la misma pauta que teníamos con el pseudocódigo. Si yo tengo varias variables que son de tipo real, las puedo definir en la misma línea. Listo. Ahora vamos con lo que está en color naranja, que es la entrada de datos. Y ya sabemos que aquí estamos haciendo una combinación de mensajes que van a aparecer en pantalla y en sí la acción de lectura. Vámonos con el primer mensaje. Quiero que aparezca en pantalla, ingrese el nombre del vendedor. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Porque yo ya no puedo poner la palabra escribir. No existe eso en C++. El equivalente a este escribir que vamos a utilizar es la instrucción count. Out de salida. ¿Bien? Esto. Out significa salida. Una salida de datos, ¿ya? En este caso a la pantalla. Pero muchachos, es obligatorio que esta instrucción count vaya con estos símbolos. O sea que la instrucción completa es así. Lo que yo tengo sombreado. Estos símbolos se llaman inserción de flujo y todo count va acompañado con estos dos símbolos. ¿Bien? Y después, pues aquí ya es similar. Miren, en sí este es el mensaje que quiero que aparezca y está delimitado por comillas dobles en el pseudocódigo. Igualito. Miren, ahí está el rótulo y está delimitado por comillas dobles. Y como es el final de la instrucción, coloco punto y coma. Entonces, ese es el equivalente al escribir. Ahora, viene la acción de lectura. Entonces, ya no puedo poner el leer. El equivalente que voy a utilizar es la instrucción sin. En este caso, in de input, que es entrada, una entrada de datos. Pero voy a utilizarla con su operador de extracción de flujo. Esos dos símbolos que aparecen ahí. Esa es la instrucción completa. Y después coloco el nombre de la variable donde voy a guardar el dato que estoy leyendo. Final de la instrucción, punto y coma. Ahora, aquí hay algo nuevo en este otro rótulo. Vámonos con el escribir, ingrese las ventas realizadas. Bueno, ya sabemos, el escribir es count, operador de inserción de flujo. ¿Bien? Y el mensaje ingrese las ventas realizadas. Pero sucede que aquí hay algo dentro del rótulo. Miren, abrí comillas y después puse ese contrapleca N. ¿Qué significa contrapleca N? Significa bajar línea. ¿Por qué? Porque quiero bajar una línea. Porque está en la pantalla, me dijo, ingresa el nombre del vendedor. Entonces yo ahí mismo escribo, por ejemplo, Ana. ¿Mm? Pero yo no quiero que el siguiente rótulo ingrese las ventas realizadas, quede en la misma línea donde yo escribí, Ana, sino que quiero que quede en la línea de abajo. Así que antes de imprimir el rótulo, antes siquiera de escribir la letra I, yo digo contrapleca N, o sea, baje una línea. Eso es lo que significa. Bien.
Esto siempre va dentro del rótulo, o sea, dentro de las comillas. Si yo lo coloco fuera de los delimitadores de comillas, error de sintaxis. Edith, Ujú. ¿Sí? Siempre el contrapleca siempre va pegado a la instrucción, o sea, Sí. No pegado a la instrucción, porque yo puedo poner espacios. Acuérdense que los espacios tienen un valor, son caracteres también. Entonces yo puedo poner espacios. Lo que sí tiene que ir pegado es la contrapleca con la N. Eso Ujú. sí, va pegado. Y el contrapleca N yo lo puedo poner en cualquier lugar del rótulo. Por ejemplo, quiero que baje ahí, a donde tengo el cursor. Ingrese las ventas, baja una línea y después imprime realizadas, la palabra realizada. Entonces yo puedo poner un contrapleca N ahí. En ese punto exacto, baja la línea antes de escribir realizadas. Bueno, entonces está mi rótulo, cerré las comillas, punto y coma, porque es el final de la instrucción. Ahora corresponde hacer la lectura de las ventas. Instrucción de lectura sin, con su operador de extracción de flujo. ¿Cómo se llama la variable que vamos a leer? Ventas. Final de la instrucción, punto y coma. Y ahí están los dos datos de entrada. Revisen. Lick, pregunta. ¿Sí? Abajo del string, que bajo vendedor, dice float, ventas, comisión, etcétera. Esa línea para que está ahí. Ah, casi no le escuché. Y lo tengo con todo el volumen, lo siento. Bueno, ahí me escuchan. Más o menos, diga. Que abajo de la línea de código donde está string number, bueno, string number, vendedor, abajo está float, ventas, comisión, SB, coma FM. ¿Esas por qué están ahí? Usted habla de esto. A ver, de esto. Sí, 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 de eso. Ah, porque esta es la equivalente a esta definición de real. Estaba diciendo que float es el equivalente en C++ del tipo de dato real. O sea que yo no le puedo poner real acá porque real no existe en C++. Se tiene que decir float. Y él va a saber que es un numérico de tipo real. Ok, ya entendí. Eso. Bueno, después de la lectura viene la parte del proceso, es todo lo que está en azul. Como dijimos, lo primero es calcular la comisión. Comisión es igual a ventas por comi. Aquí está el equivalente. Prácticamente es lo mismo. O sea, aquí se sigue manteniendo el asterisco como símbolo de multiplicación. Y hay que tener cuidado en que ya no utilizamos la flechita para hacer asignación, sino que utilizamos el símbolo de igual. Y acordarse que al final de cada instrucción hay que colocar punto y coma. En la siguiente línea tenemos el cálculo del sueldo bruto. Sueldo bruto es igual a comisión más sueldo base. Bueno, aquí está el equivalente. En lugar de la flechita, vamos a colocar el símbolo igual. Bien, lo demás se mantiene y al final de la instrucción colocamos punto y coma. Ahora la condicional. Todo esto. El sí, entonces, si no, ¿cómo se llama acá? El sí se llama if. El si no se llama else. ¿Bien? Regla de sintaxis. La expresión lógica, esta, en C++ debe de ir encerrada entre paréntesis, obligatorio. Bien. Toda expresión lógica en una condicional debe de ir encerrada entre paréntesis. Y vamos a utilizar las llaves como delimitadores. Aquí yo estoy abriendo llaves porque quiero decir, este es el inicio de las instrucciones de la parte verdadera de la decisión, que aquí solo hay una instrucción, el cálculo del impuesto. Este, si es verdadero, 5% de impuesto. Aquí está, miren. Si es verdadero, 5% de impuesto. ¿Y por qué cierro llaves al final? Porque viene el else, el equivalente a si no. Así que la parte verdadera de esta decisión viene acá. Bien. Abrí llaves para indicar que inicia la parte verdadera. Cerré llaves para indicar que finaliza la parte verdadera. Y sigo con mi else.
Y sigo la misma lógica. Abro llaves para indicar el inicio de la parte falsa y la parte falsa dice, pues si no cumplió con la condición, 0 de impuesto. Cierro llaves para indicar el final de la parte falsa. Aquí no hay un fin sí. ¿Por qué? Porque las llaves de la parte falsa indican que ha llegado a su final la decisión. Y por último tengo el cálculo del sueldo neto. Dice sueldo bruto menos impuesto. Aquí está. Sueldo neto es igual a la resta de sueldo bruto menos el impuesto. Final de la instrucción, punto y coma. No se preocupen por esto. Yo sé que ahorita como que adaptarse es difícil. Y es lo que nos va a pasar. Bienvenidos al mundo de la informática. Cada vez que cambie de lenguaje, vaya a aprender el sintaxis de cada lenguaje. Pero si usted tiene la parte lógica bien afinada, no le va a ser difícil. Revísenlo, por favor. Lili, existen Formas de poder afinar esa lógica. Practicando, practicando, practicando. Bien, porque como les digo, la sintaxis, esa yo agarro un libro de C++ o de cualquier lenguaje y me voy aprendiendo la sintaxis. Es más, si cuando uno trabaja con varios lenguajes, hay veces que la sintaxis se le olvida a uno, porque uno se confunde. No, esto se ponía en este lenguaje de esta forma y en este otro lenguaje se ponía de esta forma. Pero yo sé dónde está mi problema. Puedo agarrar un libro o irme a buscar directamente internet y no me va a costar encontrar la solución, porque yo sé lo que estoy buscando. Pero si no tengo la parte lógica, aunque yo me aprenda la sintaxis, no voy a poder dar solución. Lo más importante en programación es la parte lógica. Los lenguajes unos pasan de moda y vienen otros nuevos, pero la lógica permanece. Pregunta. ¿Me escucha? ¿Cómo? Tengo una pregunta. Con lo de los paréntesis y las llaves para la condición. ¿Sí? O sea, ¿cómo se usa ahí? O sea, ¿la verdadera se pone entre paréntesis o cómo? No. La condición, la expresión lógica se pone entre paréntesis. Esa es una regla obligatoria de sintaxis. La expresión lógica en una condicional se coloca entre paréntesis. Ahora, las llaves, abrir llaves es un inicio, cerrar llaves es un final. Entonces, esto de aquí es el inicio de la parte verdadera de la decisión y aquí que cerré llaves es el final de la parte verdadera de la decisión. Eso es lo que significa. Queda menos de un minuto, salgamos y volvamos a entrar.